Buenas tardes. Bueno, comenzamos la clase, seguimos con el derecho civil, seguimos adelante con el derecho civil y seguimos adelante con el manual universitario que estamos utilizando. Como ya os he dicho en anteriores ocasiones, si alguien tiene interés por saber qué manual utilizo, que me lo diga en algún mensaje privado en alguna de mis redes y yo gustoso le contestaré. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a tratar es la persona física. ¿Vale? Si nosotros, fuera del mundo del derecho, en cualquier sitio, escuchamos el término persona física, pues blanco y en botella nos estamos refiriendo a una persona, a un individuo, a un sujeto, a una persona concreta, a una persona física, ¿vale? Pero bueno, jurídicamente esto es más trascendente que otra cosa, porque bueno, hay personas físicas, hay personas jurídicas, hay varios tipos de personas a nivel jurídico civil, y entonces pues conviene distinguir una de otra. El manual dice, en este tema se analiza la persona física, el ser humano como sujeto de derechos y deberes. ¿Vale? Esto es bastante sencillo. Se obtiene la personalidad jurídica. Cuando una persona física, cuando pasa a tener derechos, pues en el momento de su nacimiento ya tiene su capacidad jurídica, su personalidad jurídica. A partir de ese momento ostenta unos derechos. Pero hay que analizarlo un poquito más, porque los derechos de la persona empiezan antes y los derechos de la persona pueden acabar después, ¿vale? Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco, como digo, siguiendo el manual. Bien, el manual nos dice concepto y clases de personas. En la primera pregunta, lo que yo le decía, dice comienzo de la personalidad. Y nos habla de dos clases de personas, la persona física o la persona jurídica. Es importante, es fácil de distinguir y es importante distinguirlas porque además a lo largo de nuestro periplo por el mundo del derecho, bien sea como estudiantes, como profesores, como abogados, como lo que sea, es un concepto que tenemos que tener muy claro. Es aparentemente sencillo, hay que entenderlo bien desde el principio y ya está. Persona física, el hombre, el ser humano, que es la persona por excelencia. La persona física es anterior al propio derecho y se justifica en la dignidad humana, ¿vale? Concepto de persona física, lo que hemos dicho antes, el hombre, el sujeto. Y aquí hay una cosa que tenemos que tener clara. Persona jurídica. ¿Vale? Personas jurídicas son entidades, agrupaciones o colectivos a lo que el derecho ha personificado por razones de distinta índole, haciéndoles capaces de ostentar y ejercitar derechos y obligaciones. ¿Vale? La persona jurídica es un ente que ha creado el derecho, ¿vale? Porque, bueno, como todos sabemos, las empresas, una empresa compra, vende cosas, tiene empleados, recibe demandas, o sea, en el tráfico jurídico una empresa tiene mucho recorrido. Entonces el derecho a estos entes les ha concedido una personalidad a la que llaman persona jurídica, ¿vale? Y entonces en esa personalidad jurídica se le da todos esos derechos. No son, por tanto, los derechos civiles exclusivos de la persona física, sino que hay algunas personas jurídicas que tienen ciertos derechos. Sobre todo las personas jurídicas las vamos a tratar en el ámbito mercantil, más que en el civil propiamente dicho, aunque puede haber algún caso, es en el mercantil en el que más las vamos a tratar. Nos centramos en la persona física, ¿vale? A partir de este momento ya sabemos lo que es una persona física, ya sabemos lo que es una persona jurídica. Nos vamos a centrar en la persona física como tal. La persona jurídica no la vamos a volver a tocar. La utilizaremos en algún ejemplo, pero poco más. De momento, hasta que llegue su momento en el ámbito del derecho mercantil, que ahí la persona jurídica toma una trascendencia muy grande. Concepto y naturaleza. La personalidad jurídica. ¿Es lo mismo persona física que personalidad jurídica? No. ¿Vale? No es lo mismo. La persona física hemos dicho que es el sujeto entre sí. La personalidad jurídica, dice aquí, la personalidad jurídica es la capacidad o actitud para ser el titular de derechos y deberes. Con ella, haciendo referencia al reconocimiento de alguien como sujeto de esos derechos y obligaciones, bien sea porque naturalmente es idóneo o bien porque lo reconoce como tal el ordenamiento. Luego el nacimiento o la constitución serán los que predeterminen el reconocimiento inmediato de la personalidad jurídica para el derecho. Esto que parece tan rimbombante es lo más sencillo del mundo. Personalidad jurídica, ¿qué es? La capacidad de tener derechos y obligaciones. ¿Cuándo tengo capacidad de tener derechos y obligaciones? En el momento del nacimiento.
Da igual que sea persona física que sea persona jurídica. La persona física, en el momento que se le separa del cordón umbilical de la madre, ya tiene personalidad jurídica, ya tiene derechos y deberes. La persona jurídica, en el momento que se firma ante el notario la constitución de la sociedad o de la agrupación o de lo que sea, ya tiene derechos y deberes. La personalidad jurídica, ¿vale?, se adquiere en el momento del nacimiento. Da igual el tipo de persona del que estemos hablando. Una persona física nace por un parto, ¿vale? Y una persona jurídica nace por un documento en el notario. Pero en el momento del nacimiento es cuando se adquiere la personalidad jurídica. Es decir, es cuando una persona ya tiene derechos y ya tiene obligaciones. Otra cosa es la capacidad de obrar, que eso ya lo veremos más adelante, que es la forma de hacer, de ver, pues de poder ejercitar esos derechos. Pero bueno, eso es otra historia que la veremos más adelante. Lo importante es que la personalidad jurídica la adquirimos en el momento del nacimiento. Dice, dice aquí, comienza la personalidad jurídica, dice, la separación, dice, para ser persona basta el simple nacimiento, es decir, la separación del feto de la madre, tal y como establece el artículo 30 del Código Civil y bla, 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 bla. En fin, lo que os he dicho, cuando te separan del cordón umbilical, ya eres otra persona, ya no estás dentro de tu madre, ya eres otra persona, con lo cual ya adquieres la personalidad jurídica, ¿vale? En ese momento, punto. Ahora bien, aquí hay casos excepcionales que tenemos que conocer porque es la excepción, pero se utiliza bastante en algunos determinados temas. Y en el derecho civil, cuando nos hacen un examen, hay veces que nos preguntan estas excepciones porque aun dentro de ser excepciones, son importantes. El nasciturus, palabra latín muy rimbombante, ¿vale? ¿Qué es el nasciturus? El nasciturus simplemente es el feto, es el concebido no nacido. O sea, cuando una mujer está embarazada, el nasciturus es el feto que lleva dentro, pues en 9 meses o en 8 meses o en 7 meses tal, cuando corresponda, nace y es otro individuo distinto. El nasciturus tiene derechos, ¿vale? Tiene derechos reconocidos y tiene derechos sobre todo que se aplican la mayoría de las veces en temas de herencias y demás, pero bueno, os los especifico tal y como los especifica el manual, ¿vale? Dice, se le reconoce los siguientes derechos al nasciturus, ¿vale? Lo considera como nacido en algunos casos, ¿vale? Para reconocerle esos derechos, el ordenamiento jurídico lo considera como nacido y le reconoce lo siguiente. Donaciones. Pueden aceptar donaciones en su nombre las personas que lo representan y serán efectivas siempre que estos lleguen a nacer. O sea, si yo a un determinado individuo le quiero hacer una donación antes de que nazca, siendo nasciturus, estando embarazada su madre, yo le puedo hacer la donación, su madre la aceptará y si el individuo llega a nacer, el embarazo llega a buen fin, el individuo adquiere su personalidad jurídica, ¿vale? Esa donación es perfectamente válida. Herencia de un concebido. Evidentemente aquí, independientemente de testamentos, no testamentos, tal, están las legítimas, está todo ese tipo de cosas, tiene derecho a la herencia que le corresponda. Capacidad procesal del nasciturus. Cuidado con esto, capacidad procesal significa capacidad de actuar en un procedimiento judicial. Dice, se le reconoce capacidad para ser parte en procesos civiles en lo que le beneficie. O sea, si hay un procedimiento civil en el cual, por alguna circunstancia, el nasciturus es objeto o parte de ese procedimiento, bien sea por, vamos a suponer, una custodia compartida, una pensión alimenticia, alguna cuestión así, el nasciturus siempre va a ser parte, siempre que se le beneficie. Si hay algo que le perjudique, eso no le afecta, no sería válido. Dice, retroacción de efectos del nacimiento al momento de la concepción. Una vez nacido, su personalidad se retrotrae al momento de la concepción. En estos casos de lo que estamos hablando, pues digamos que una vez que nace el nasciturus, que ya no es un nasciturus, ya es una persona jurídica, un individuo aparte, ¿vale?
se le tendrían en cuenta sus derechos desde 9 meses antes, desde el principio del embarazo. La verdad es que, aunque suena un poquito así, no es difícil, es una cosa lógica. O sea, tú puedes donarle estos normalmente es a los nietos, ¿no? Le puedes dar a tu nieto, pues cuando nazca el nieto, el coche para él, ¿vale? O la casa del pueblo para él. Eso los abuelos es algo habitual, no se hace todos los días, pero es algo que sucede, ¿vale? En este caso, esa donación puede ser cuando ya existe un embarazo, que sería nasciturus, o incluso antes del embarazo, que es lo que denominamos el concepturus, ¿vale? Concepturus, el no concebido. Sin embargo, también se le reconocen ciertos derechos, ¿vale? Se le permite llamar como heredero, en el sentido de que, a falta de herederos, o sea, quiero decir, el no concebido es heredero siempre. En el momento en que fuera concebido pasaría a tener ese derecho, ¿vale? Si yo no tengo hijos hoy, ¿vale? No significa que esos hijos no sean herederos, ¿vale? Esos hijos que yo pudiera tener mañana no fueran herederos míos. Donaciones, ese tipo de cosas, en fin, cosas muy concretas y, como digo, que suelen ser más de cosas de temas de herencias o de donaciones de, pues ya como estoy diciendo, normalmente suelen ser por parte de los abuelos hacia los nietos o hacia los futuros nietos en este caso, ¿vale? Dos conceptos que hay que tener claros: nasciturus, concebido y no nacido; concepturus, aún no concebido. Ambos tienen ciertos derechos que hay que sabérselos, pero vamos, para que clarificar un poco la situación, tienen derechos civiles en todo lo que les beneficia. Siempre que sean beneficiados tienen derechos. Ya está, no nos complicamos más de momento. Si queremos ver, concretar y demás, en los respectivos manuales que estudiéis cada uno os lo van a concretar, ¿vale? Porque son casos tasados, son muy poquitos casos y muy tasados. Pero lo único, para generalizar y por si no lo lleven, imaginaos que os lo preguntan en un examen y no lo tenéis muy claro y tal, tiene derechos civiles en todo aquello en lo que le beneficien, y sobre todo en las donaciones y en las herencias. Ya está. A partir de ahí desarrollar todo eso y estaría bien contestado, ¿vale? Luego ya depende del desarrollo que le hagas, pues, y del profesor que tengas o tal, y si es tipo T, pues mucho más sencillo, porque la respuesta tiene que tener algo que ver con lo que estamos hablando. La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Dice que, os he comentado antes, lo que es la capacidad jurídica ya lo hemos visto. Es la capacidad de ostentar derechos y deberes, de ostentar derechos y de tener obligaciones, ¿vale? Cuando naces lo tienes. ¿Qué es la capacidad de obrar? La capacidad de obrar, ¿vale?, es la que tiene cada individuo en cada momento a la hora de reivindicar esos derechos, de llevar a cabo esos derechos o de reclamarlos, ¿vale? Aquí ha habido un cambio en la legislación en el 2021, ¿vale? Pues hay la gente que tiene las capacidades modificadas, anteriormente discapacitados y tal, todo eso, pues ahí la legislación va cambiando bastante, se va modernizando, porque lógicamente desde los términos prácticamente que se usaban antiguamente, que eran incluso ofensivos a los términos que utilizamos ahora, y los derechos que había antes a los derechos que tiene ahora, donde se valora las capacidades del individuo para ver hasta qué punto para una cosa es o no es, o puede o no puede llevar a cabo ciertas acciones, ¿vale? No, antes te inhabilitaban, te incapacitaban y ya no podías hacer absolutamente nada. Ahora no. Ahora se determina para qué estás incapacitado, para qué necesitas un apoyo, para qué no necesitas un apoyo. O sea, ciertas cosas que antes tampoco tenía sentido lo que se hacía, que era incapacitamos a alguien de forma total, y a lo mejor ese señor no estaba incapacitado de forma total, a lo mejor había cosas para las que sí podía llevar a cabo por su sencillez o sencillamente por su propia voluntad, y otras cosas para las que no, ¿vale? Entonces, dice, tradicionalmente y hasta la profunda reforma de la ley 821 se han distinguido dos tipos de capacidad jurídica en nuestro ordenamiento:
la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Vamos a centrarnos en esta segunda. Tradicionalmente, la capacidad de obrar se ha entendido como la actitud o posibilidad de una persona de ejercitar los derechos y deberes de los que es titular y siempre referida a un acto concreto. Vale. Adquisición. A día de hoy se adquiere con la mayor edad, en principio. Características. No es igual para todas las personas. Admite grados y varía según los actos que se pretendan realizar, ¿vale? Porque al final es lo que estamos hablando. ¿Un niño tiene capacidad de obrar? Hombre, si lo que quiere es comprarse una vivienda, no. O si lo que quiere es vender el chalet que ha heredado de su abuelo, no. ¿Vale? Un niño, cuando digo un niño, siempre me refiero a un menor. ¿Vale? Ahora bien, si un niño de 5 o 6 años que no puede vender ese chalet o que no va a comprar una barra de pan, ¿tiene capacidad de obrar? ¿Puede hacer ese contrato de compra-venta que hablábamos el otro día de comprar la barra de pan? Sí puede. Entonces, hay grados. ¿Vale? Dice, en principio, la capacidad de obrar se presume plena, ¿vale? Se presume plena, pero puede limitarse por las leyes y por las restricciones siempre se interpretan de forma restrictiva. Las limitaciones reconocidas en nuestro ordenamiento tradicionalmente han sido la menor edad, lo que estamos hablando, o la incapacitación cuando se consideraba como categoría especial, siempre decretada a través de sentencia judicial que delimitaba los límites en la capacidad de obrar. ¿Vale? Estas personas que carecen de capacidad de obrar deben actuar a través de sus representantes legales. ¿Qué es un representante legal? Pues un tutor, un curador de hecho, un curador, ¿vale? Se ponía, digamos, cuando había una sentencia, siempre, los menores al final, salvo excepciones, sus padres, ¿vale? Cuando había una sentencia de incapacitación, lo que hacía el juzgado, a la vez de emitir la sentencia, era nombrar una serie de tutores, una serie de gente que estaba al cargo de defender los intereses del incapacitado, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que que al final, pues como hemos dicho antes, las cosas se van modernizando y la concepción de incapacitado que teníamos hace 10 años no se corresponde en absoluto con lo que tenemos ahora sobre la gente con capacidades modificadas. O sea, es que es como el agua al vino, pero además esto cambia a mucha velocidad. Cambia a mucha velocidad porque al final, claro, la lógica se impone la medicina, se impone y dice, oiga, es que este señor, porque le falte, por poner un ejemplo, porque le falte un brazo, ¿vale? Eso no impide que él tenga su capacidad jurídica para hacer no sé qué, o este señor porque le cueste a lo mejor leer porque tenga una dislexia o alguna cosa, eso no le impide a él que pueda hacer una compraventa de una casa o tal. Entonces, todo eso, claro, se va adaptando, pues primero, lógicamente, en función de los conocimientos científicos, en función también de, digamos, el tratamiento hacia las personas con capacidad modificadas, que gracias a Dios cada vez está mejorando, y en función de lo que el derecho va pidiendo. Dice, la Ley 821 de 2 de junio, consecuencia de la adaptación nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre del 2006, en su artículo 12, ha supuesto una transformación en el concepto de capacidad jurídica, capacidad de obrar y discapacidad, lo que os estoy comentando, ¿vale? Ha habido un cambio muy importante. La reforma suprime la declaración de incapacidad y se centra en la provisión de apoyos necesarios que una persona con discapacidad pueda precisar para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, se estudia cada caso concreto y en cada caso concreto se establece para qué esa persona necesita un apoyo, una ayuda, alguien que le ayude, no que le represente, que le ayude, cuidado, ¿vale? De este modo se produce una equiparación formal de capacidad jurídica y capacidad de obrar, pero de facto la capacidad de obrar, que es el ejercicio de la capacidad jurídica, y lo único que pasa es que se difuminan los contornos entre ambos, ¿vale? Antes, lo que os hablaba, la capacidad de obrar y la capacidad jurídica, que es lo que hemos dicho, tener derechos y deberes, y la capacidad de obrar, ¿vale? Estaban perfectamente separados. Ahora, el límite entre una cosa y otra se junta. El que tiene capacidad jurídica tiene capacidad de obrar. Siempre con determinados, en algunos casos, con determinados apoyos, ¿vale? Claro, capacidades especiales, ¿vale? Para realizar
o sea, hemos hablado un poco de esto. Las capacidades especiales se refieren un poco a las excepciones a la capacidad de obrar en general. Siempre hay alguna excepción, que es la mayoría de edad son 18 años, pero por ejemplo lo que vamos a ver ahora, una capacidad especial que es, dice, para adoptar se requiere tener más de 25 años. O sea, yo tengo capacidad de obrar plena, soy mayor de edad, tengo 19 años, pero la ley no me permite adoptar. ¿Vale? O sea, y para adquirir por ocupación va a estar, en fin, eso es otra cosa, que es lo que hablábamos antes. Para adoptar necesito tener 25 años, para adquirir por ocupación va a estar la voluntad de entender y querer. O sea, para adoptar 25 años, para comprar un chicle, basta querer el chicle y tener el euro, o los 5 céntimos o 20 céntimos, lo que cuesta el chicle. Prohibiciones legales. Dice, a veces el ordenamiento prohíbe en ciertos casos y a personas concretas que lleven a cabo determinados actos específicos. Por ejemplo, hay gente, ¿vale? Lo que llamaban antiguamente los pródigos, ¿vale? Que tienen prohibido comprar sujetos bienes determinados o tal, o venderlos, o entrar en casinos, o cosas así, ¿no? Hay gente que tiene ciertas limitaciones, todas esas tienen que ir por sentencia judicial. Tiene que haber una sentencia judicial que esas cosas las limite. Cuando hay una limitación, o sea, a ti no te pueden hacer una limitación de derechos porque diga el señor que te la hace, tú me caes mal, a ti te... No. Eso tiene que haber una sentencia judicial que haya una limitación de derechos. Igual que en el caso de la incapacidad, de la anteriormente llamada incapacidad, ¿vale? De la incapacidad tiene que estar tasado los casos en que tú necesitas ese apoyo. Que puede ser lo mejor en todos. Imaginamos una persona que está en coma, pero está en una cama. Pues el apoyo es total, quiero decir, es incapaz total, no puede hacer absolutamente nada, pero va en grados, ¿vale? Y además se está muy obligado, ahora mismo todo esto se tiene muy en cuenta, no es una cosa baladí, no es una cosa que se deje a la ligera. Luego tenemos, bueno, los derechos básicos de la personalidad, que esto... Bueno, me voy a limitar un poco a repasarlos, ¿vale? Porque están dentro de lo que podrían llamarse derechos fundamentales o derechos humanos y entonces, pues bueno, corresponde a estudiarlos en otro sitio. Dice, tiene sobre todo derecho a la vida, a la integridad física, sobre las partes separadas del cuerpo, a la libertad, al nombre, al honor, a la intimidad y a la propia imagen. O sea, son derechos importantes, son derechos que hay que ver, pero que los vamos a ver en otro momento, lo vamos a ver sobre todo en derecho constitucional, ¿vale? Porque bueno, como forman parte de derechos fundamentales y demás, pues lo vamos a ver en ese momento, en lugar de extendernos aquí, porque la clase se nos haría muy extensa. Quiero, como os dije el primer día, que las clases no vayan más allá de media hora, 35 minutos a lo sumo, para que no se hagan pesadas. Y el meternos con temas mezclados se nos puede alargar bastante y hacer un batiburrillo importante. Vale. Bueno, pues ya hemos visto la incapacidad, ya hemos visto la personalidad, la jurídica, hemos visto la capacidad de obrar, hemos visto las declaraciones de discapacidad, hemos visto la mayor edad. Vamos a ver la extinción de la personalidad. ¿Cuándo se extiende la personalidad jurídica? Pues en el momento de la muerte, muy sencillito, ¿vale? Una vez que te mueres, apague, vámonos, hasta ahí hemos llegado. Entonces dice, la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas, ¿vale? La prueba del fallecimiento es la inscripción en el registro de la declaración de fallecimiento de quien tenga conocimiento de la misma y la certificación de la muerte. Normalmente cuando alguien fallece, el médico certifica la muerte, se manda al registro y asunto arreglado. Tampoco, salvo casos que sean muertes extrañas, circunstancias extrañas, en fin, lo que todos conocemos, alguien muere porque tiene 97 años, pues se certifica la muerte y ya está. No hay mayor historia. Civilmente no tiene más recorrido, ¿vale? La comoriencia. La comoriencia, ¿qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? La comoriencia es la supervivencia de uno a otro, de un heredero sobre un, o sea, de alguien sobre su heredero o tal. Cuando dos personas fallecen a la vez, la comoriencia, digamos que es
quién ha muerto primero, establecer quién muere primero. ¿Es importante? Sí, es importante, claro, sobre todo a efectos de herencias, sí es importante, porque claro, el padre y el hijo, quién fallece primero, si fallece primero el padre o el hijo, no sé quién, igual hereda uno, hereda otro, hay que tenerlo claro, ¿vale? Hay que tenerlo claro. Entonces, dice el artículo 33 del Código Civil establece la presunción de coherencia si entre dos personas llamadas a sucederse hay dudas sobre quién murió primero, se presume que mueren al mismo tiempo, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que...? Esto es una presunción de la ley porque muchas veces es muy difícil de determinar un accidente de tráfico. Es muy difícil de determinar quién muere primero y quién muere después. ¿Vale? Entonces, la coherencia, para que esto se lleve a cabo y se tenga en cuenta la supervivencia, digamos, de uno a otro, de uno sobre el otro, y para que se presuma que han muerto a la vez, primero, tienes que estar llamadas a sucederse entre sí, y segundo, tiene que haber una duda razonable acerca de quién murió antes. O sea, si yo me he muerto ahora y mi heredero pasado mañana, no hay duda ninguna, ¿vale? Aunque haya sido el mismo accidente de tráfico, como consecuencia del mismo accidente, uno muere en el acto, el otro muere en el hospital al día siguiente. No hay duda ninguna, ¿vale? Es en el accidente cuando tenemos ahí pues la duda razonable de quién primero, quién no, tal, ¿vale? Tenemos otra forma de extinción de personalidad, ¿vale? Que es la declaración judicial de fallecimiento. Esto es una cosa, a día de hoy con los medios que hay puede suceder, pero es extraño, o cuando alguien desaparece en estas circunstancias o tal, pero bueno, los medios que hay ahora permiten encontrar a las personas mucho mejor que los medios que había hace 50 años o 60 años, lógicamente. Entonces, bueno, una declaración judicial de fallecimiento se da para casos muy particulares, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Dice, casos de desaparición prolongada en el tiempo, ¿vale? O sea, cuando alguien desaparece a los 10 años de sus últimas noticias o a los 5 años desde sus últimas noticias, si el desaparecido tiene más de 75, se le declara directamente fallecido. Ya está. Se extingue su personalidad y a partir de ahí comienza pues todo el proceso sucesor. Luego hay una serie de casos que también vienen especificados entre los artículos 193 y 194 del Código Civil, donde esa declaración de fallecimiento se hace antes. A ver, son casos, dice, casos de desaparición en peligro de muerte. Esto es un poquito lógico, ¿no? Dice, un año desde que se produjo riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida. O sea, si este hombre está en la guerra y no aparece en un año, pues se le da por muerto, lógicamente. Dice, 2 años desde la firma del Tratado de Paz o iniciación del conflicto, tal. Lo mismo, vas a la guerra, firmas el Tratado de Paz y en 2 años desde que se acaba la guerra no sabes nada de ti. Lo mismo. Dice, en caso de desaparecidos a bordo de una nave naufragada o aeronave accidentada, desde que se comprueba el siniestro y no hay posibilidad de supervivientes. O sea, en el caso de que vayas en un barco, de que el avión se estrelle o tal, se te presume fallecido directamente. A los 8 o 10 días, no sé el tiempo exactamente en que ya no hay posibilidad de superviviente, pero bueno, 15 días. Vamos a ponerle, ya ahí directamente se te da por fallecido. Dice, 8 días después, ¿vale? Del naufragio de la nave o de la aeronave, lo mismo que antes, 8 días después, cuando se encuentren restos humanos que no puedan ser identificados. Esto ahora, a día de hoy, la identificación es difícil que un resto no se identifique porque hay pruebas de ADN y demás, a no ser que no corresponda a nadie, pero bueno. Dice, 1 mes o en su defecto, desde las últimas noticias recibidas o desde la salida de la nave del puerto, cuando se presuma su naufragio y con evidencia de ausencia de superviviente. O sea, un barco que se hunde y que no lo encuentran, pues al mes te declaran. Y lo mismo, pues cuando se estrellan en una zona desértica, una aeronave, tal, desaparece y no hay... se declara fallecimiento. ¿Vale? Vamos a ver. Importante. Hay un requisito formal, que es que lo tiene que pedir el Ministerio Fiscal o la parte interesada. ¿Vale? Bien el Ministerio Fiscal o bien la parte interesada tienen que solicitar la declaración de fallecimiento de quien corresponda.
¿vale? Porque, bueno, y evidentemente, pues las consecuencias son las que hemos dicho, la presunción de la muerte. Aquí hay un caso especial. Esto es muy raro que suceda, pero puede suceder, como en la canción, no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Y dice, revocación de la declaración de fallecimiento. Claro, nosotros declaramos fallecido a alguien porque se dan las circunstancias que legalmente hemos dicho, ¿vale? Hace 10 años que no sabemos nada de él, no sé qué, no sé cuánto. Pedimos la declaración, le dan por fallecido y luego aparece el declarado, ¿vale? Se hace la correspondiente prueba, la que corresponda. Claro, cesarían todos los efectos de la declaración de fallecimiento y queda sin efecto la declaración de fallecimiento anterior, ¿vale? Y en consecuencia, el fallecido recobra sus bienes, se liquida el estado posesorio de quien hubiera poseído los bienes durante la desaparición, ¿vale? Lo único que no produce son efectos ante un posterior matrimonio del cónyuge. O sea, el cónyuge viudo, por declaración de fallecimiento, si se ha vuelto a casar, si tiene otra relación, pues evidentemente eso no lo revoca el hecho de que aparezca el cónyuge que se había declarado fallecido. El resto, todos los derechos posesorios, revierten en el que ha vuelto a aparecer. Esto, que no suele suceder, pero que está contemplado en la ley porque así debe de ser, es bastante enrevesado jurídicamente si hay que llevarlo a cabo, ¿eh? Es bastante enrevesado. Vale, resumiendo, capacidad jurídica, persona física, perdón, un individuo, una persona, ¿vale? Capacidad jurídica, el individuo o la persona a partir del momento en el que nace, anterior al nacimiento puede tener derechos en todo lo que le beneficie, ¿vale? Capacidad de obrar es la capacidad de llevar a cabo de llevar a cabo los derechos y los deberes que te dan la capacidad jurídica, ¿vale? O sea, el poder ir a juicio, el poder comprar una casa, el poder esos derechos y esas obligaciones, el poder llevarlas a cabo, capacidad de obrar. Es la capacidad de llevar a cabo la capacidad jurídica. Lo que pasa es que dicho así es muy enrevesado. Y luego, declaración de incapacidad no existe como tal, sino que lo que se hace es buscar la medida de apoyo de la persona con las capacidades modificadas. Y luego la extinción de la capacidad jurídica, que da lugar al proceso sucesorio, que es la muerte o la declaración de fallecimiento judicial, en los casos en los que hemos visto. Bastante sencillo. No os liéis mucho, aquí no solemos liar mucho con el lenguaje, ¿vale? Tener cuidado con el lenguaje, capacidad jurídica, capacidad de hablar, como el lenguaje es parecido, solemos confundir unas cosas con otras por el lenguaje. No os liéis con el lenguaje, intentar utilizar palabras distintas. O sea, en vez de utilizar la capacidad de hablar, es la capacidad de poner, es la capacidad de defender o de llevar a cabo la capacidad jurídica. Pues en vez de eso, utilizar como hago yo. Es la capacidad tal de derechos y deberes, de llevar a cabo los procedimientos, derechos y deberes. Claro, porque si utilizáis las mismas palabras os vais a liar. Es mejor separar. En las definiciones, separar las palabras que estamos definiendo en otros apartados porque nos liamos. Y luego, en el fallecimiento, importante, la muerte y la declaración judicial de fallecimiento, ¿vale? Siempre, siempre esto de principio a fin, muerte y declaración de fallecimiento, muerte y declaración de fallecimiento. Os va a salir muchas veces a lo largo de todo el temario, muchas veces. Muchas gracias y espero haber sido de ayuda, como siempre. Un saludo.